Muy bien, familia, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy, Primera de Corintios capítulo 8, y vamos a empezar en esta tarde. Antes de empezar a desglosar este capítulo, quiero aclarar ciertos términos y quiero hablar sobre algunos temas muy importantes. Primeramente, y esto lo voy a estar también dando a través de la secuencia del capítulo, pero algo que quede claro es que el capítulo 8 no está hablando sobre comer kosher o comer apto. Está hablando sobre un problema muy específico que tenía la ciudad de Corinto, en Grecia, que era comer ofrecido a ídolos. Lo sacrificado a ídolos, y les voy a dar el término para ídolo en hebreo es pesel, P-E-S-E-L, pesel, que viene de la palabra de imagen o de formación, pesel. Ese es un ídolo, pesel. Una imagen fundida es un pesel, y específicamente cuando se le da la importancia a un rito. Porque podemos tener alguna imagen de algún animalito, de alguna persona, incluso tenemos fotos de nuestra familia en nuestros hogares, pero cuando una imagen se vuelve objeto de adoración o de respeto o incluso de honra, hermanos, se vuelve en un pesel, cuando ya le estamos quitando completamente el enfoque a Adonai y se la damos a esta imagen o a este ídolo. Y muchos de los alimentos o comidas que pueden ser ofrecidas a los pesel, se les da el término de mezahim. Mezahim es M-E-Z-A, mezah, H-E-M, mezahem. Y el término mezahem es algo que está contaminado. Y puede ser en su nivel físico o en su nivel espiritual. Mezahem. Es algo contaminado, ya sea en su nivel físico o en su nivel espiritual. Voy a dar un ejemplo. La carne de res es kosher, es apta para comer, es alimento. Pero la Torah nos dice que si un animal viene y desgarra a una res, ya es mezahem. Está contaminada porque fue rasgada por un animal. Aunque la res es kosher, el hecho de que físicamente vino y un animal la desgarró, una fiera, ya no es considerada, ya no es kosher, es mezahem, está contaminada. Eso es en algo físico. Igual, si una carne de res fue tomada y fue ofrecida a un pesel o a un ídolo, la carne de res es kosher, pero ya se contaminó espiritualmente, ya se hizo mezahem. Otro ejemplo que puedo dar y muy vívido en nuestra cultura es el pan de muerto o la rosca o muchos otros platillos, o incluso cuando los platillos se ofrecen a los muertos y después se sirven en nuestras mesas. Todo eso, hermanos, el alimento en sí, en su elemento o en su composición no está malo, pero ya espiritualmente se hizo mezahem, se contaminó por su fin y por ende nosotros no podemos participar de él. Y el término de adoración o idolatría es avodah zarah. Y estos términos yo quiero que los conozcan porque los voy a estar usando frecuentemente. Avodah zarah. A, V de Victoria, O, D, A, H, avodah zarah. Z-A-R-A-H, Zarah. No confundiéndolo con el nombre de la patriarca que es Sar. Este es Zarah. Avodah Zarah. Avodah quiere decir servicio. Por eso muchas veces Avodah Torah es un servicio de Torah. Avodah es un servicio y Zarah es algo extraño, algo ajeno. Entonces Avodah Zorah es como servicio ajeno o una adoración extraña. También da ese tipo de tonificación, una adoración extraña. Entonces, para conectar todos estos términos, cuando algo es ofrecido a un pesel, se vuelve mezahem, y al nosotros comerlo se vuelve avodah zarah, se vuelve en idolatría, porque fue ofrecido a un ídolo. Entonces, entendiendo estos conceptos, vamos a entrar al capítulo 8 de Primera de Corintios. Dice, en cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Para empezar, hermanos, algo que clasifica aquí mucho Rab Shaul es el conocimiento. Y nosotros obtenemos nuestro conocimiento al conocer la palabra del Señor. Entonces, en esta escritura, cuando Rab Shaul empieza a escribir, dice: en cuanto lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos este conocimiento. En otras palabras, ustedes los de Corintios ya aprendieron Torah y ya tienen un conocimiento de lo que es apto y de lo que no es apto, porque ya se les había instruido sobre las cosas que debían y no debían de comer. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está hablando de esta manera Rab Shaul sobre el conocimiento? Porque desafortunadamente en Corintio el conocimiento empezó a envanecer a muchos hermanos. Porque como muchos se empezaron a conocer un poquito más, oh, yo sé y tú no sabes nada. Y muchas veces, hermanos, yo he visto que en el movimiento mesiánico esto tiende a pasar. Porque ya sabemos decir shalom y porque ya sabemos celebrar ciertas fiestas, llega alguien que no conoce nada y ya nos creemos más que la otra persona. Esta es una naturaleza humana, hermanos. Desafortunadamente los seres humanos somos así. Es por eso que muchas veces la gente que es educada, si no es humilde, tiene que exaltarse y ser muy arrogante. Así es el ser humano, y más en lo espiritual. Cuando empezamos a conocer la verdad, sí nos hace libres, pero a veces también nos puede volver arrogantes. Entonces aquí Rab Shaul dice: sí, el conocimiento te puede envanecer, pero lo primordial es el amor. Sobre todas las cosas, lo más importante es el amor. Y él lo recalca después en otros escritos donde dice: podemos saber y hacer y deshacer, pero si no tenemos amor, de nada servimos. Y hermanos, podemos ser la comunidad más conocedora, podemos saber o ser la Kehilá que conoce más hebreo y que se sabe la Torah derecho y al revés y que hace todas las fiestas, pero si nosotros no hay amor, ¿de qué nos sirve todo esto? De nada. ¿Por qué? Porque es solo conocimiento. No estoy diciendo que es no bueno hacerlo, pero lo primordial es el amor. El conocimiento es bueno, pero no es lo esencial. El amor con el cual transmitimos la sabiduría es lo que edifica. El amor con el cual transmitimos el conocimiento es lo que va a edificar a una persona. En otras palabras, tú le puedes hablar a tu hermano de guardar kosher, pero si tú no lo amas, ese mensaje no lo va a edificar. Si tú no le amas, cualquier mensaje que tú le des, no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque el conducto, hermanos, es el amor. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque Hashem hizo y deshizo maravillas, por eso nos dio su Hijo unigénito, para que todos, aquel que no creyera, lo iban a recibir. No, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Y su Hijo, ¿qué dice? Si me amáis a mí, guardar mis mandamientos. Entonces, lo primordial de todo, hermanos, es el amor. Eso es lo esencial. Y desafortunadamente aquí había hermanos que no mostraban el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenían arrogancia. Porque se creían, porque ya sabían 2 que 3 cosas de Torah. Hashem nos libre que Kehilá se vuelva así. Es nuestro deber mantener los pies en la tierra, saber quiénes somos y primeramente mostrar el amor del Señor. Versículo número 3. Y volviendo al 2, dice: si uno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Hermanos, la verdad, muchas veces nosotros entramos a un entendimiento a la palabra y nos damos cuenta que no sabíamos nada. O como dijo una hermana por ahí: estoy reaprendiendo y volviendo a aprender todo lo que creía que sabía. Entonces, realmente, hermanos, nuestra condición como extranjeros a la palabra del Señor genuina se vuelve muy familiar a lo que estaba pasando los corintios. Se estaban queriendo acercar al Dios verdadero, pero no conocían mucho. Y no podemos permitir que el poco conocimiento que tenemos nos envanezca. Sigamos en amor. Versículo 3. Pero si alguno ama a Hashem, es conocido por él. Primera de Juan 5:2, si alguien lo pudiera buscar. Qué importante este versículo. Si alguien puede buscar Primera de Juan 5:2.
Con voz audible, primera de Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Es Betesda. primera de Juan. Ah. Ajá, creo que ese es el Amén. evangelio. Esto te pasa porque me regalaste. Apacentar la grey de Adonai que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo presto. ¿Es primera de Juan? ¿Sí? ¿Quieres leer? Ajá. No, Kefa es Pedro. Es Yohanan. Primero de Juan. ¿A quién lo tiene? Mi hermano. Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que amamos al Señor. Si amamos a nuestro hermano y guardamos los mandamientos. En esto, hermanos. Por eso es tan importante este versículo. Porque aquí Rab Shaul estaba completamente encapsulando este concepto. Pero si alguno ama a Hashem, es conocido por él. Y si mi hermano Rafael lo pudiera leer una vez más bien audible. Perdón. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Hashem y guardamos sus mandamientos. Fíjense, hermanos. Aquí encierra todo. En esto conocemos si amamos al Señor. Si amas a tu prójimo y guardas sus mandamientos. Y desafortunadamente, hermanos, qué difícil es esto. Porque muchas veces se nos hace más fácil guardar los mandamientos. Ay, que ese hermanito no se me vaya a acercar, que no me vaya a decir nada. Ay, hola hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Ay, qué bueno. Y dentro de nosotros, ay. Aquí va a ser eso. Yo sé que en Kehila Shuba no pasa eso. No. Pero familia, qué triste. Qué triste que muchas veces decimos de la vez afuera, oh, yo sí amo al Señor. Pero al que está enseguida de ti, al que sí ves y al que sí puedes experimentar una relación, una hermandad con Él, no lo puedes ni ver. En esto vamos a conocer si amamos al Señor. Amar a los hijos del Señor, amarnos como hermanos y guardar sus mandamientos. Este es el testimonio fiel. Y miramos cómo pone énfasis en amar. Amar al Señor y amar a tu hermano. Versículo 8 de 1 de Corintios. Pero si alguno ama a Hashem, es conocido por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Hashem. Cuando amamos a Hashem y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque la prioridad es el amor a Adonai. ¿Qué decimos cada Shabbat? Ve'ahavta et Adonai Eloheja. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te digo, las pondrás sobre tu corazón, las transmitirás a tu hijo. Ve'ahavta et Adonai. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando amamos al Señor, aguardamos sus mandamientos. Y sabe que cuando guardamos sus mandamientos, amamos a nuestro prójimo. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en esto. Pero cuando usted guarda Torah, cuando empezamos a guardar Torah, amamos a nuestro prójimo. Porque la Torah encierra amar a nuestro prójimo. No sé si usted sabía, pero una de las leyes, una de las instrucciones de la Torah, es que si usted tiene un techo en su casa donde se habita, usted debe de ponerle un cerco. No sé si usted sabía esto. Hay hogares, especialmente en algunos lugares donde son muy calurosos, la gente usa el techo como vivienda en los días de calor. Y la Torah dice que si tú tienes tu techo como parte de tu vivienda, tú tienes que ponerle un cerco. ¿Sabes por qué? Para que no se vaya a caer nadie. Y después te puede demandar. ¿Hasta dónde llega la Torah? Entonces, si tú tienes un techo que lo usas como para utilizarlo, debes de poner una franja, debes de poner un cerco. Y eso es amar a tu prójimo, porque si tu prójimo se sube al techo, esperemos que no se caiga. Entonces, ¿hasta dónde llega, hermanos, la misericordia del Señor con el prójimo? Versículo 4. Acerca pues de los alimentos. La Reina Valera usa el término las viandas, que vienen siendo lo mismo. Alimentos. Muchas veces viandas se especifica más en lo que es carne o las carnes. Dice versículo 4. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos,
sabemos que un ídolo o un pesel nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Hermanos, realmente el ídolo no es nada. Y usted y yo lo sabemos porque nosotros conocemos al Elohim verdadero. Nosotros sabemos quién es el Señor. Y este ídolo no es nada. Este es un concepto que introdujo Rav Shaul a Corintio. Pero ahora, familia, esto no permite ignorar el hecho de que la idolatría o la avodah zará contamina, induce a más pecado y crea piedra de tropiezo. Esto sí quiero aclarar, familia. Leyendo una vez más el versículo 4 dice: acerca pues de los alimentos que son sacrificados a ídolos, sabemos que un ídolo, un pesel, nada es en el mundo, y que no hay otro Elohim más que el mundo. Aún, hermanos, teniendo el conocimiento de que solo hay un Dios, de que no hay otro como Adonai, y que no hay otra parte de Adonai, esto no quita el hecho de que avodah zará o idolatría está mal. ¿Y por qué quiero aclarar este punto? Porque muchos sectores allá afuera usan este versículo como para dar a entender que entonces ya todo se vale. No, no todo se vale. Y por eso, hermanos, desde un principio, desde este capítulo yo quise aclarar. Este capítulo no está hablando sobre comer kosher. Específicamente está hablando de la carne ofrecida a ídolos. Un problema clave en la comunidad de Corintios. Y lo vamos a ver, es un desglose. Entonces, esto no permite ignorar el hecho de que avodah zará o que la idolatría contamina, induce a más pecado y crea piedra de tropiezo. Algo, hermanos, que los rabinos han enseñado desde antaño es de que el hecho de participar de avodah zará o de idolatría o adoración extraña es el primer paso para abrir una catástrofe espiritual. Israel era seducido muchas veces a decir: mira, este es mi Dios, esta imagen es mi Dios. Tráele una ofrenda, no te va a pasar nada. O muéstrale respeto cuando entres a mi casa. Por eso Hashem siempre, hermano, decía: cuando tú entres a tierras ajenas, no hagas como los otros pueblos hacen. Impresionantemente no les dice: no adoren a sus dioses. Les decía: no hagan lo que ellos hacen. Porque muchas veces, hermanos, es el acto el que contamina. Yo he entrado a lugares, hermanos, donde inmediatamente al entrar una persona a un lugar y se encuentra un ídolo, lo primero que hacen es mostrar la reverencia. Y nosotros, hermanos, como creyentes del Todopoderoso y como seguidores de Torah, no debemos de participar en eso. Yo personalmente, cuando me topo con un pesel o con un ídolo, inmediatamente yo levanto mi cabeza o pongo en afrenta, porque para mí ese pesel o esa imagen o ese ídolo no presenta ningún tipo de autoridad. Y hago afrenta. ¿Por qué? Porque a mí me causa en mi persona mostrar una posición de decir: tú no eres nada. Aunque la imagen, ¿qué vas a ver, no? Pero el testimonio que hay a su alrededor. Muchas veces es la actitud, hermanos, la que afecta al ser humano en su conocimiento. Y sabemos, hermanos, que con todo esto, el Señor empieza a fabricar y estructurar el conocimiento del pueblo en la Kehilat, en estas Kehilat que se formaban. ¿Cómo sabían o cómo iban a saber los Ger Sadik, estos nuevos injertados al pueblo, qué era apto y qué no era? Nosotros lo sabemos que en el libro de Hechos empieza cuando se muestra la situación de las naciones. Lo primero que implanta el Senedrín o el movimiento en Jerusalén es: hay que aplicarles primeramente el filtro de Noah. El filtro de Noah, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque ya lo demás lo van a aprender en la sinagoga. Para los que no saben, hermanos, en cierta manera, cuando Noé se sube al arca y dura todo ese tiempo en ella, y el Señor en cierta manera limpia la tierra de todo aquel pecado que había, todo vuelve a empezar otra vez con Noah. Todo vuelve a empezar otra vez con Noé. Incluso, hermanos, a Noé se le dieron 7 preceptos o 7 leyes por las cuales toda la humanidad se tenía que regir para poder vivir en justicia.
Después con el tiempo llega la Torá, que es más estructurada y más perfecta, pero en sí al ser humano se le dieron estos 7 preceptos, que muchas veces en hebreo se le llaman Sheva Mitzvot Benei Noach, los 7 mandatos de los hijos de Noé, porque ya de ahí empieza a engendrarse la tierra después de Noé. Y vamos a ver cada uno de ellos. Estos 7 preceptos, hermanos, se le llaman Maznen. Maznen en hebreo quiere decir filtro. Y en el movimiento judío mesiánico, en la Kehilat primitiva, se le llamaban estos 7 preceptos el filtro, porque toda persona que llegara, primero se le decía, mira, estas son las primeras 7 cosas de las cuales te tienes que limpiar. Ya después las fiestas y lo demás lo vas a ir aprendiendo, pero estas 7 definitivamente las tienes que seguir para ser introducido al cuerpo del Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque son un filtro. Los 7 mitzvot de Noah o las 7 leyes de Noé son estas. Número 1, la prohibición de idolatría. Prohibición de idolatría. Número 2, prohibición de asesinar o matar. Número 3, la prohibición de robar. Prohibición de robar. Número 4, prohibición de inmoralidad sexual. Número 5, prohibición de blasfemia contra el Eterno. Número 6, prohibición de comer carne con su sangre. O de un animal ahogado o desgarrado por alguna bestia. La prohibición de comer carne con su sangre o de un animal ahogado. Y cuando nos referimos a ahogado es cuando se le ahorca y la sangre muere dentro de él. Número 7, mantener cortes proveedoras de justicia. Mantener cortes en la tierra que proveyeran un sistema jurídico. Estos 7 preceptos, hermanos, se le dieron a Noé. Y estos 7 preceptos fueron los que en cierta manera establecían lo que era bueno y lo que era malo, porque todavía no llegaba la Torá. Y estos 7 preceptos, hermanos, si uno los ve en el libro de Hechos, es lo que los primeros discípulos dieron a la Kehilat primitiva. No coman ahogado, no participen en idolatría, no inmoralidad sexual. Ya lo demás lo van a aprender cada Shabbat en la sinagoga. Pero por esto es lo que dijimos como maznen, el filtro. Esto es lo que los va a purificar ahorita. Y por ende, hermanos, porque conocían estos 7 preceptos, ellos sabían que la idolatría estaba mal. Ese era este filtro. Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y quiero aclarar algo, familia, porque muchos me asombran las ideologías que a veces se hacen y teorías y hasta a veces hasta doctrinas basadas en interpretaciones completamente erróneas. Y no me gusta usar el término erróneo, pero sí lo es, pero a la misma vez sin conocimiento. Hermanos, los primeros creyentes en el Mesías fueron judíos, no fueron de las naciones. Si nosotros leemos el contexto del capítulo 15 de Romanos, aquí la Kehilat primitiva, la primer congregación de judíos mesiánicos, se está enfrentando con uno de sus problemas. ¿Qué hacemos con estos goyes? ¿Qué hacemos con las naciones? Nosotros ya sabemos la voluntad del Señor, nosotros ya sabemos cómo vivir adecuadamente delante de Adonai porque Él nos dio su instrucción. Pero esta gente no tiene idea ni de cómo agradar al Señor. Vaya, su idea de agradar al Señor era pasar a sus hijos por fuego, por Moloch, a paganismo. Ellos no tienen idea, pero anhelan y desean ser parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Instruirlos. Recuerdo una vez ver una imagen en una presentación que decía
el judaísmo mesiánico. Y está la imagen de un judío haciéndole así, como poniendo un alto, y un chorro de gente de diferentes países corriendo hacia él. Esto fue lo que pasó, hermanos, con los primeros judíos. Ellos no sabían cómo contener las puertas que ahora se habían abierto a las naciones. Que ahora el mensaje de salvación y de santidad se abría para el mundo entero, no solo para Israel. Israel entendía que este era su propósito en la tierra. Porque aún desde Éxodo, Adonai le dijo a Israel: tú serás luz para las naciones. De ti saldrá un redentor, de ti va a salir un profeta, un maestro que hablará a su pueblo. Y que un día las naciones vendrán a implorar el nombre de Adonai en Israel, a Israel. Entonces el problema que estamos enfrentando aquí en Hechos capítulo 15 es que estos judíos creyentes en el Mesías se están encontrando con las naciones que están viniendo y quieren saber, quieren implorar a Hashem. Vamos a estar leyendo 15 del 1 al 22. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podréis salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hermanos, en el principio no se sabía qué hacer con las naciones. Y tenemos que entender la delicadeza, hermanos, de esta situación. Imagínense que usted está, no sé cómo se pudiera poner en ese aspecto, pero imagínense que usted está manejando un nuevo producto y le empiezan a llegar a miles y miles de personas y usted lo quiere transmitir a otras personas, pero uno dice: no, ponlo en internet, y otro: no, ponlo en la tele, no, haz un tipo de sistema donde todos lo vendan. Y tiene que formatearse las cosas, tienen que acomodarse. Cuando empezaron a llegar las naciones, hermanos, al conocimiento de la palabra, los primeros judíos no sabían ni cómo manejar esta situación. Por eso nos decían: pues, ¿qué hacemos para aceptarlos al pueblo? Pues circuncídalos. Y luego Pablo decía: no nos circunciden, háganos que se acerquen y guarden la Torah. Entonces había un debate aún en medio de las primeras congregaciones. Por eso es que suben al concilio. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la comunidad o por la Kehilat, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Algo que me gustaría enfocarme aquí, hermanos, es que está hablando conversión de los gentiles. El judío no se convierte a una religión, él ya conoce a Dios verdadero. Él llega al entendimiento de que Yeshua es el Mesías. Nosotros, como las naciones, sí nos convertimos, porque nosotros éramos ajenos al pacto de Adonai. Entonces muchas veces dicen: es un judío que se convirtió. El judío no se convierte en nada. El judío llega al entendimiento y al reconocimiento de quién es su Mesías. Las naciones sí nos convertimos a Adonai, porque venimos a ser injertados al olivo. Venimos ahora a andar en sus caminos. Y ahora en muchos sectores allá afuera, la terminología ha cambiado. Ahora el judío se convierte. No, Señor. Las naciones nos convertimos al Señor. Y aquí está muy claro el mensaje. Dice: ellos pues, haciendo encaminados por la Kehilat, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles o las naciones, y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Kehilat y los talmidim o los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que el Señor había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarios y mandarles a que guarden la Torah de Moshe. Y se reunieron los talmidim y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Kefa se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Hashem escogió de entre las naciones oyesen por mi boca la palabra del mensaje y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces,
quiero que se empiecen a estructurar, hermanos, una visión de lo que estaba pasando aquí. Ellos no sabían qué hacer con esta bola de gentiles. Dijeron, pues que los circunciden y guarden Torah. Y otros, no, pero que hagan eso. Entonces, ¿qué pasó? Literalmente el concilio se juntó y dice que hubo diálogo. ¿Qué vamos a hacer con estas naciones? Y Kefa, lleno de Ruach HaKodesh, dice, hermanos, nosotros de antetiempo ya sabíamos que esto iba a pasar. Que iba a venir la luz a las naciones. Y nos gozamos en esto. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Rab Shaul, que contaban cuán grandes señales y maravillosas había hecho Hashem por medio de ellos entre las naciones. Y cuando ellos callaron, Jacobo o Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Shimón ha contado cómo Hashem visitó por primera vez a las naciones para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En la Torá. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Adonai, y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Dice Adonai, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a las naciones que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque a Moshe desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad que lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. No los inquieten ahorita todavía con tanto mandamiento. Ellos apenas están llegando al conocimiento de quién es el Señor. Que guarden los preceptos de Noé. Que se purifiquen de inmoralidad, de comer ahogado, de idolatría. Y después lo demás lo van a aprender en la sinagoga cada Shabbat cuando lean la parsha, cuando lean la porción. Ahorita no los sobrecarguen, no los llenen. Porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando una persona llega y la sobrecargas con algo, ¿qué hace? Se estanca y dice, ¿sabes qué? Es demasiado. Todo esto, hermano, es paso a paso. Pregúnteme yo, ¿a Israel se le dio la Torá toda en un día? No. Israel fue en una jornada en el desierto. Y Hashem, en su caminar, iba Hashem. Moshe, dile a los hijos de Israel esto. Y a veces los hijos de Israel venían y decían, Moshe, ¿y qué hacemos en esto? Y iba Moshe, Hashem, ¿qué con este aspecto? Ok, dile a los hijos de Israel que así. Y en el transcurso de su caminar en el desierto, hermanos, ellos llegaron a conocer la voluntad del Señor. Para cuando estaban al umbral de la tierra prometida, ellos ya estaban listos en su mente y en su corazón para vivir una vida en el Señor en su tierra. Y así en nuestras vidas como Ger Sadik. Nosotros estamos en un caminar y día tras día vamos aprendiendo más y más y más. No quiera aprenderse la Torah en un día, no quiera saber cómo guardar las fiestas de un jalón, experiméntelas, vívelas. Ve haciendo parte de tu vida cada día más y más los mandamientos del Señor. Es un caminar en el cual estamos. Entonces, hermanos, todos estos preceptos de Noé fueron los primeros que se les dieron a los primeros creyentes de las naciones. Y a Moshe tienen que se les predique el resto de las cosas en las sinagogas. Versículo 5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Abba, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Adón, un Señor, Yeshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El ídolo nada es.
Pero ellos tenían que conocer el concepto de que la idolatría estaba mal. Y lo iban a saber a través del filtro que se daban a través de los mandamientos de Noé. Pueden haber muchos que se llamen dioses o señores, pero Yeshua nos lleva a Adonai, por el cual son todas las cosas. Qué impresionante, hermanos, que ahora nosotros tenemos un conducto tan precioso. Y esto relaciona tanto a la simbología de Yeshua como la Torá. Lo que acercaba al pueblo judío en el desierto al Señor eran sus mandamientos, era el caminar en los mandamientos del Señor. Y ahora para nosotros y para todo el mundo, para el judío y para las naciones, vino ese mandamiento, esa Torá encarnada y se entregó por nosotros, para que nosotros por medio de él, por medio de esos mandamientos, nosotros pudiéramos venir y tener relación con el Padre, tener un conducto con él. Antes de entrar al versículo 7, quiero aclarar algo. Como lo dije al principio, aquí no está hablando de las leyes de kashrut. Kashrut viene de la raíz kosher. La palabra kosher en hebreo ya lo hemos hablado. Kosher quiere decir apto. Kashrut quiere decir, ya hablando de las leyes de la comida, kashrut. Y ahí entramos un poquito a lo que es Levítico 11. ¿Qué es comida y qué no es comida? Aquí no está hablando de kashrut o de lo que es apto, que se define en Levítico 11, sino de comer carne de templos paganos. Algo que me gustaría aclarar, hermanos, antes de seguir. El ser humano fue diseñado para comer frutas y verduras. Ya suena como comercial de la tele, ¿verdad? Pero el ser humano en su estructura fue hecho para comer verduras y todo lo que saliera de la tierra. En sí el ser humano no fue para comer carne. Cuando el Señor le llama a Noé y le dice, construye un arca porque voy a destruir al ser humano de la faz de la tierra y necesito que me hagas una arca. Hashem, el Señor, da un mandamiento muy específico a Noé. Le dice, de los animales inmundos o no limpios meterás una pareja. Pero de los limpios, ¿cuántas iban a ser? 7. ¿Por qué? Noé no sabía cuál es. Todavía no había Torá. Adonai todavía no se había subido al monte Sinaí para transmitir. Pero Hashem sabía algo. Que cuando Noé se bajara del arca, la tierra iba a estar dolida, impactada por el diluvio y no iba a producir grano y alimento como lo hacía antes. Y a Noé se le permitió clasificar ciertos animales como comida. ¿Cuáles eran estos? El cordero, todo lo que tuviera pezuña hendida y todo lo que rumiara. Estos eran los animales que iban a ser considerados alimento para el ser humano desde ahora en adelante. Ahora sabemos por qué hay más vacas y más corderos del usual. Porque desde que se bajaron, yo me atrevo a decir que obviamente mientras que estuvieron en el arca se reprodujeron más. Y ellos pudieron comer de ellos. Entonces desde ese momento, hermanos, ya había el concepto de qué animales eran comestibles y qué animales no eran comestibles. Y si queremos saber qué es comida, yo le voy a decir la clave. ¿Usted quiere saber qué es comida? Vaya y lea Levíticos capítulo 11. Eso es lo que es comida. Eso es lo que nosotros podemos considerar viandas, alimento. De allí en fuera, Hashem dice, si tú te lo quieres comer, cómetelo, pero para mí no es considerado alimento apto para ti. Ahora sí que no es apto para consumo. Y muchas veces, hermanos, yo y mi esposa platicábamos de esto. Es como cuando nos dan un chocolate. ¿Nos lo comemos con toda envoltura? No, porque el plástico no es apto para el consumo. Lo abrimos y no lo comemos. Hay ciertas cosas, hermanos, que no son viandas. Hay ciertas cosas que no son alimentos. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Muchos hermanos que habitaban en Corintios seguían la costumbre de seguir comiendo carne ofrecida a ídolos.
Este era un problema, hermanos, muy específico en Corintios, y les voy a decir por qué. Porque había tanto paganismo en ese tiempo que la mayoría de la carne en las carnicerías de Corintio eran ofrecidos a ídolos, en su mayoría. No era como en Israel, donde la mayoría de la carne era limpia y pasaba por el altar del templo. Aquí estamos hablando de un lugar completamente foráneo a los mandamientos del Señor. Y muchas veces muchos de estos carniceros, antes de vender sus carnes al público, las ofrecían a ídolos. Y muchos estaban habituados a esto. Habituados a comprar de las carnes de los templos paganos. Cuando comían las carnes de los templos, dependía de su conocimiento el sentir convicción por el acto del cual participaban, que era algo pagano. Por eso si leemos otra vez el versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, hermanos, más que nada aquí es lo que tú sabes, lo que es correcto y lo que es malo. Como yo les decía, el fruto o la comida o la cosa en esencia no causa mal. Es lo que tú entiendes que esté bien y que esté mal. ¿Con qué conciencia tú te lo estás comiendo? La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le cuenta por pecado. No la acción, el saber que lo que está haciendo está mal. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Caín mató a Abel? Él sabía que había hecho algo mal. Inmediatamente quiso cubrir la sangre de su hermano en sangre, se lavó las manos y salió chiflando. Y Adonai le dijo: ¿dónde está tu hermano? Inmediatamente se llenó de ira y dijo: ¿acaso yo soy el protector de mi hermano? Y Adonai le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra ante mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué reaccionó con coraje? Porque sabía que había hecho algo malo. Y aún, hermanos, ellos ya habían derramado sangre cuando sacrificaban ofrenda ante Adonai. ¿Por qué inmediatamente se volvió malo derramar la sangre de un ser humano? Porque su conciencia no se lo permitía. Porque ya había algo dentro de ellos que sabían lo que estaba bien y mal. Versículo 8, salud. Si bien el alimento o la vianda no nos hace más aceptos ante Hashem, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Específicamente hablando de las cosas ofrecidas a ídolos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El alimento, hermanos, en sí no tiene la autoridad de efecto. ¿Qué es esto? Una pera. Una manzana, parece pera porque está verde. Comúnmente se dice que a Adán y Java se les ofreció un fruto. El fruto, hermanos, no era lo malo. Hashem le dijo a Adán y a Java: no coman de ese fruto, porque cuando coman conocerán el bien y el mal. ¿Qué fue lo malo? La desobediencia. El hecho de que ellos sabían que tomar de ese fruto estaba mal. No es, hermanos, la esencia de este fruto, sino que nosotros sabemos que está bien y que está mal. Cuando vino a Satán y le dijo: cómela, porque entonces tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal y serán como dioses. Ahí tenía una opción Java. Es decir, no, porque en su conciencia, en su conocimiento, ella sabía que estaba mal. No sé si me... Muchas veces, hermanos, lo que más afectaba al pueblo era lo que estaban ellos en sí comiendo. Esto es comida para muchos. Para nosotros no es considerado comida. No es considerado. ¿Por qué? Porque viene del puerco. No sé. Y no tiene nada de malo. Es un animal. Pero yo sé que no está bien. ¿Por qué? Porque no es apto.
¿Qué pasó en sus mentes? Es de Turquía. Claro que es de pavo. Esto es lo que pasó. Claro que es de pavo. Pero inmediatamente su conciencia, inmediatamente hizo reaccionar algo. Porque ustedes saben lo que es apto y lo que no es apto. Y su conciencia les afectó por un momento, por cómo yo lo traté, por cómo yo lo conduje. Cuando los hermanos sabían que algo estaba ofrecido a ídolos y ellos comían, la debilidad mental de los débiles creyentes hacía que cayeran. Porque decían, ¿cómo mi hermano está comiendo cosas ofrecidas a ídolos? ¿Que no debemos de ser kadosh? Por eso, si a tu hermano le es causa del pecado, rectifico, es de pavo, no comas carne. Va a ser tocino. Ahí hay para que guste. Adán y Java con el fruto del árbol de la ciencia del mal, hermanos, no cometieron el mal. Fue su conciencia lo que les afectó. Y esto es lo que estaba afectando a los hermanos. Versículo 10. ¿Todos estamos ahí? Versículo 10 del capítulo 8 de 1 de Corintios. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿De dónde viene el conocimiento? De la palabra de Dios. Entonces, si alguno te ve a ti, que tú tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulado a comer sacrificado a ídolos? Pues si mi hermano, que sabe, pues entonces yo también. Él es débil. Él no sabe que, bueno, el hermano puede hacer lo que bien le place. Yo voy a ser obediente al Señor. Pero aquí, hermanos, se está hablando de cuidar a los débiles en la fe, a los recién llegados. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso, hermanos, en cómo se conduce. Igual, por ejemplo, yo puedo estar en una taquería y usted tal vez va pasando y me quiere saludar. ¿Y qué si yo en ese momento yo agarro un taco de adobada para pasárselo a alguien más? Pero usted ya me vio con el taco de adobada en la mano. Me moré comiendo tacos de adobada. Es un ejemplo. Pero ¿qué si no fuera un taco de adobada, pero fuera un pedazo de pan de muerto? Pero nuestra conciencia, hermanos, no participemos de cosas que van a ser de debilidad para los demás. Hay que poner esos cercos. Hay que guardarnos nosotros por los débiles en la fe. El conocimiento viene de conocer la palabra de Dios. El saber que no se puede participar de alimentos que son mezahem es lo que nos contamina. Eso es lo que viene a crear en nosotros una contaminación. Nota, no está hablando aquí de kosher o de comer apto, sino de lo ofrecido a los ídolos. Un gran problema en la ciudad de Corintios. Volvamos a leer versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, rectifica, en la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a ídolos, lo cual está mal. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Mashiach murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Mashiach, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano causa de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí, hermanos, había una situación muy delicada porque los comentaristas dicen que la mayoría de la carne en Corintio estaba ofrecida a ídolos. Entonces, si tú estabas en un lugar donde se ofrecía comida a ídolos, Rav Shaul dice, no participes de eso por la debilidad de nuestros hermanos. No lleguemos a esas prácticas. En otras palabras, aquí hay dos puntos que se tienen que hacer. Porque sé que esta carne es mezahem, no la comeré.
No seré de tropiezo para los débiles o para los bebés espiritualmente en la emuná. El tema fundamental de este capítulo es que la carne ofrecida en los templos paganos no era comida. Y muchas veces, hermanos, este capítulo lo sacan de contexto y lo quieren aplicar a que ya no debemos de guardar kosher. Aquí no está hablando de guardar kosher. ¿Saben por qué? Porque en el momento donde un rabino dice las viandas o el alimento, para un rabino, ¿qué es alimento? Lo apto, Levíticos 11. Para él eso es alimento. Entonces, cuando un rabino habla de alimento, no está hablando de tacos de adobada, ni de langosta, ni de camarón. Aquí no está hablando, hermanos. Cuando aquí habla de alimento, está hablando de cosas que realmente son o pueden ser comestibles para el ser humano. Aquí lo que Rav Shaul estaba enfocándose era el problema específico de la carne ofrecida a ídolos. En nuestros tiempos no lo vemos ya tan presente, que hay lugares que sí lo hacen, porque yo le digo que yo lo he visto, yo he ido a restaurantes, especialmente de comida china, en donde antes de servirle usted pasan la charola enfrente del Buda. Hay algunos restaurantes que tienen esto por costumbre. Yo personalmente lo he visto más cuando la mesera es china o es asiática o practicante del budismo, y usualmente antes de servírselo usted se lo pasan al Buda y después lo ponen en su mesa. Esa comida desafortunadamente es mezahem. Está contaminada porque fue ofrecida a ídolos. En el sur de nuestra república hay comida que a veces se lleva a los cementerios cuando se celebra el Día de los Muertos, y mucha de esta comida después es llevada para consumirse. Está ofrecida a ídolos. Toda comida que esté contaminada espiritualmente, nosotros no podemos participar de ella, especialmente si tiene trasfondo espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer? Guardarnos en santidad, abstenernos de estas cosas que no son consideradas alimentos. En otras enseñanzas, en otros capítulos, me he abstenido de que se graben las preguntas, pero como este capítulo está lleno de preguntas, sí me gustaría que las preguntas se graben por cuestión de que podamos aprender un poquito más. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario sobre este capítulo? Si hacen la pregunta, háganla bien audible para que se pueda escuchar. También, hermanos, aquí entra la regla. Si tú vas a un hogar y a ti te dicen, esto fue ofrecido a ídolos, ahí es donde tú sí debes de frenar. Había este dilema porque muchas veces los hermanos de Corintio iban a lugares y no sabían si había sido ofrecida la carne de ídolos o no, y esto creaba un dilema. Luego empezaba la gente a preguntar. Entonces Rav Shaul en sí instituyó la norma: si te dicen que es ofrecido a ídolos, no lo comas, por la conciencia del que te está diciendo. Pero si no te lo dice, bueno, pues come. Si es apto, si es alimento, si es apto para consumo, cómetela. Y si empiezas a comerlo y después te dicen, ya que llevas casi la mitad, ¿sabes qué? Que no era apto, ¿qué pasa? ¿Sigo comiendo o paro? Yo en ese momento paro y sí le hago entender a la persona de que, porque esa persona se lo dijo en tal momento porque sabía. Un engaño. Fue un engaño. Ahora, si a la persona completamente se le fue, usted entra en acción inmediatamente. Gracias. ¿Hay ensaladita o hay frijolitos o hay alguna otra cosa que sí pueda ser comestible? Mi hermana Norma y después mi hermana Rafael. Una pregunta que siempre, bueno, pues a mí siempre me la hacen, Ajá. de que cuando trato de no comer, bueno, pues cuando les digo a mi familia o a mis conocidos que no voy a comer esto porque en la Biblia dice que no, Dios lo prohíbe, me dicen, ay, no pasa nada, ¿y qué pasa si no hay comida y nada más son puros camarones? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, y siempre me salen con eso. ¿Qué pasa si solamente puro puerco y tus hijos quieren comer y no les vas a dar de comer, los vas a matar? Esa Y yo así como que, ok. Esa pregunta es completamente aceptable porque incluso los rabinos han instituido que sobre todas las cosas es salvar la vida. Y si no hay nada más que comer, más que algo que no es apto y es para mantenerte vivo, Ha habido historias que la gente come ratas
come hasta insectos, cosas que son muy disgustables. Sí. Y pues están vivos, se Sí. salvaron. También los trasplantes de válvulas de corazón son de puerco, usualmente. Y también los judíos los pueden tener. Sí. Ay, no me- Nosotros conocemos a una persona, hermanos, que amamos mucho, y esta persona se le dijo, si no te ponemos una válvula de cerdo en tu corazón, tú vas a morir. Esta persona la llevó ante un tribunal de rabinos, y ¿saben qué dijeron los rabinos? Ve, opérate inmediatamente, ya, porque es tu vida. Si Hashem no quiere que vivas, no vas a vivir. No importa cuántas válvulas o cuántas transfusiones de sangre, si es tu tiempo, Hashem va a demandar de ti la vida. Tú tienes que hacer todo lo posible por mantener la vida. Y en este caso, se les puede decir, bueno, si es lo único que hubiera de comer para mantenerme viva o vivo, claro que lo haría. Mi pregunta siempre es, te dicen eso y dices, ¿ese es el caso ahorita? ¿O vamos a morir si no comemos esto ahorita? Y dicen, no, ok, entonces no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita. Que yo creo que en su gran misericordia el Señor nos va a poner ahí un frijolito, o nos va a poner un plato de lentejas, o Sí. un bocado. Pero si fuera la situación, sí, hermanos, para guardar nuestra vida, sí lo haríamos. Hermano Rafael. Dentro de la fe que nosotros profesamos a Hashem, a Yeshua, cuando nos sentamos en la mesa y hacemos la bendición de los alimentos, yo siempre he pensado que cuando con fe se está pidiendo y se está bendiciendo el alimento, digo, porque no sabe uno por dónde viene lo malo, siento que está bendecido el alimento. Pues cuando nosotros hacemos las bendiciones, la bendición lleva una estructura. Dice, bendito eres tú, Adonai, creador del universo, o creador, o bendito eres tú, creador del fruto de la vid, creador eres tú que hace el pan salir de la tierra. Bendecimos al Padre. Bendecimos al Padre. Ahora, nosotros bendecimos al Padre por lo que Él bendijo, y lo que Él bendijo, Él ya no nos dijo en Levíticos 11. Entonces, la bendición del Padre viene cuando Él nos dice, esto es comida y esto no es comida. Ahí es donde viene su bendición. Cuando algo es apto, digamos, nos dan un tamal de res, ¿no? Llegando ya al más detalle. Pero uno está consciente, bueno, es de res, pero te dicen, pero fue con manteca de cerdo. Pues ahí tú dices, bueno, como el cerdo no es apto, entonces yo no puedo consumir ese alimento. En ese caso sí, porque realmente la bendición del Señor al alimento llega al clasificarlo como limpio o como no limpio. Esa es su bendición sobre nuestros alimentos. Obviamente, como decía nuestra hermana Rosalía, si ya en mitad del taco nos dicen que no es alimento por lo que nosotros clasificamos por la palabra del Señor, bueno, ahí optamos por la conciencia de esa persona que tiene que saber parar de comer. Pero en sí la bendición del Señor viene al enseñarnos qué es y qué no es comida. En otro lugar dice la palabra, dice que no se trata ni de comida ni de bebida, ¿no? Sí, el reino de Dios no se trata ni de bebida ni de comida. Ahí cuando específicamente está hablando aquí es de las relaciones que se llevaban, porque si vemos un poquito anterior de ese pasaje está hablando incluso de las relaciones que tiene el ser humano, el casado o el no casado. Incluso tengo entendido que este versículo, viéndose un poquito más, están hablando de que si el casado va a reconocer a su primera o a su segunda esposa en el reino de los cielos. Entonces Yeshua realmente está diciendo, es que no importa de eso, ya va más allá, porque como en sí la visión del mundo venidero se ve como una perfección de lo que ahora vivimos, en cierta manera vivir una vida sin enfermedad, sin tristeza, ellos creían que iba a ser como cuando necesitamos un marido, necesitamos una esposa. El mundo venidero no va a ser otra cosa más que poder vivir sin pecado, sin el yugo. No va a ser ni bebida ni comida, ya no va a haber esas necesidades físicas que ahorita nos atormentan y nos agobian. Va a ser libertad, realmente vida. Ya no va a haber el yugo de esta vida que nos
que nos agobia con sus necesidades. Porque la bebida y el pan son necesidades, necesitamos comer. Porque si no comemos nos ponemos de genio. Tengo dos. Una, ¿qué tal cuando dice la palabra que la comida no es lo que contamina, sino lo que sale de tu boca? Bueno, porque en sí, no, como decimos, la comida es comida. Ahora, volvemos a esto. ¿Qué es comida? O sea, Lo es apto, lo que no es apto. Ajá, lo que es apto es comida. Eso sí lo tenemos que clasificar muy claro. Lo que es comida es lo apto. Y eso en sí no nos va a contaminar, no nos va a hacer daño. Lo que hace daño es lo que sale del hombre, lo que el hombre brota de sí. Y yo creo que ahí se puede aplicar la regla, en la cual vimos de antemano, donde dice, en esto vamos a conocer si amamos a Dios. Porque podemos comer apto y podemos guardar todas las leyes dietéticas, pero si de nosotros está saliendo maldad y pecado, ¿qué contamina más? Realmente lo que contamina es lo que sale de nosotros. Sí, otra. Si yo voy a un puesto de tacos, Ajá. y está una virgenzota ahí, entonces, ¿qué? Si estoy comiendo, está dedicado a ella. Eso yo lo dejo a su convicción personal. Y fíjense, hermanos, cómo son las cosas. Ahorita están surgiendo preguntas. Imagínense Rab Shaul ante Corinto, donde antes era, ahora sí como dicen en inglés, full blown, era la vida pagana, era tu diario vivir en lo que comías, en todo. Entonces, este tipo de preguntas son buenas. Yo personalmente, como algunos rabinos han instituido, a nosotros nos deja dejarlo a su convicción. Porque desafortunadamente más en nuestro país la idolatría predomina. No como en Estados Unidos, donde sí la hay, pero no predomina como en nuestro país. Yo personalmente eso le dejo a su criterio y a su convicción. Porque vas a comer un burro a veces y está la virgenzota así. Sí, pero digo, ay, me está doliendo el estómago. Yo creo que eso a mí sí Sus me ojos se gusta. mueven a ver los tacos y los burritos. Todos los restaurantes chinos tienen Sí. hasta la entrada, ¿verdad? Yo personalmente Los de yogurt. me abstengo. Si alguien me invita, yo la verdad a veces por ser grosero en ese momento, pero yo personalmente, y lo aclaro en mi persona, yo me abstengo de ir, la verdad, a comida china donde haya ídolos. Ahora sí que yo y mi esposa nos sentimos seguros con Panda Express, porque que es un restaurante en Estados Unidos, porque no tienen ahí imágenes. A veces es para no ofender al público, ya que Estados Unidos, como trabaja con diversas culturas, tiene que ser demasiado sensible, no como nuestro país, donde predomina una cultura y una religión, y esa es la que rige. Pero yo personalmente me abstengo, personalmente. Yo ya lo demás lo dejo a la convicción cuando no se les dice. Si obviamente en un lugar se les dice, ay, pues esta comida yo se la voy a dedicar al santo patrón de no sé qué porque me hizo este favor, ahí usted inmediatamente dice, no, gracias, ¿dónde está la próxima taquería? Sí. Pero yo pienso, Israel, que, digo, como tú dices, para una persona puede ser malo y para otra persona no malo, pero hay veces de que es bueno preguntar y muchas veces se nos puede tachar o juzgar de exagerado, pero yo creo que es más importante la obediencia y tener tu conciencia tranquila, porque muchas veces podemos acudir a la casa de un amigo, de un familiar y, oye, pues cómete te invito a una comidita y te dan tortillas de harina y tú con mucha pena dices, y sabes qué, una pregunta, ¿tienen manteca, están hechas de manteca vegetal o manteca de puerco? Y es manteca de puerco. Pues dame de maíz mejor, pero ¿qué pasa si tú la comes? Porque uno puede comerla, pero sin su conciencia va a estar durante la comida. Y no pregunté, a lo mejor, y ya sientes que estás haciendo algo malo. Es mejor preguntar desde un principio y decir, ok, es apto, lo como, adelante. Y saber con quién, muchas veces también, con quién comes, porque claro, hace varios años, recuerdo, antes de que yo entrara a los estudios de las raíces hebreas, en una comida general donde había en una comida que se hizo en la compañía donde había personas de diferente nacionalidad, había una persona que era musulmana y muchos de ellos también religiosos no acostumbran a comer el puerco.
Y entonces encargaron carne diferentes platillos y le ofrecieron y él preguntó, disculpe, esta comida es puerco o no es puerco. Y ellos sabían que estaban ofreciendo puerco y se estaban burlando porque estaban diciendo, mira que hasta estaba diciendo que rico y que sabroso y es puerco, fíjate. Y al último le dijeron y eso causó tristeza e indignación en su corazón contra las personas. Entonces, pues es ello, ¿no? Lo que sí quiero aclarar, familia, es que ya cuando habla del conocimiento en el capítulo 8, era porque ya estos hermanos de Corintio ya tenían el conocimiento de qué era comida. Aquí el dilema en el capítulo 8 era Avodah Zará, la idolatría. Aquí ese era el problema. Lo que pasa es que muchas veces se empieza a involucrar lo que es apto con Avodah Zará. Eso sí me gustaría aclarar que el capítulo 8 está hablando en cuestión a que, por ejemplo, se les daba carne de res que es apta, pero era mezahem, estaba contaminada. Ahí es donde entraba la cláusula de este capítulo. Lo que aquí Rav Shaul lo está diciendo, ustedes no pueden participar con conciencia de cosas contaminadas. Entonces, en este caso sí, muchas veces uno tiene que tener cuidado dónde come, cómo come, y pues unos lo pueden considerar así exagerado, pero personalmente yo prefiero quedar bien con el Señor antes de con cualquier otra persona. Y como dice, como hablábamos, pues que si la persona te dice a medio plato, bueno, en ese momento, tal vez la persona lo hizo con maldad, porque sabe, incluso hermanos, yo conozco un rabino muy cercano a nosotros, que fue a un lugar a comer, incluso los que lo invitaron a comer eran judíos mesiánicos. Desafortunadamente el esposo pues no estaba muy bien entregado al Señor y como juego ofreció puerco. Y después este rabino se enfermó, llegó a caer al hospital y porque él nunca había consumido cerdo, él después dijo, es que lo que te di era cerdo. Entonces eso no se hace. Ya cuando la conciencia de la persona te está diciendo o lo hace con maldad, eso ya cae sobre esa persona. Por eso la norma siempre es cuando te digan, ahí Rav Shaul así dijo, cuando te digan esto fue ofrecido a los ídolos, porque para empezar, hermanos, ellos ya tenían el conocimiento de lo que era apto y lo que no era apto. Por eso les digo que aquí tiene que haber una división. Ya sabemos lo que es comida y lo que no es comida. Ya depende cómo nos la presenten a nosotros. Sí, hermano Rosalina. Si yo como una pizza de pepperoni y le quito el pepperoni, ¿hace diferencia? Bueno, la esencia ya de la carne está. La grasita del pollo. Incluso la Torah nos prohíbe tocar el animal muerto. Hay un dicho entre los judíos, un cerdo kosher es un cerdo vivo. Porque la Torah lo prohíbe cuando ya está muerto. No debemos de tocar. Incluso, hermano, hay algo muy chistoso para los que no saben. Antiguamente, no sé si ahorita ya nomás las profesionales, la verdad yo casi no conozco de fútbol americano, pero las pelotas de fútbol americano antes eran forradas con piel de cerdo. Y muchos cerdos se usaban para forrar estas pelotas. Y literalmente los judíos decían, yo no puedo jugar. ¿Por qué no? Porque es un cerdo muerto. Porque ya era contaminado, ya era un cerdo y muerto y estaba en el mundo. Pigskin. Pigskin, le llamaban. El juego se lo llamaban pigskin. Incluso al juego le llamaban piel de cerdo. Entonces, si uno lee Levíticos 11 y las leyes dietéticas, un cerdo kosher es un cerdo vivo. Ahí está bien, mientras que esté vivito y coleando, ay, qué bonito. Pero ya cuando se muere, no es apto, no lo debemos ni de tocar. Ajá. Yo incluso una vez recuerdo que tenía una familiar que era adventista. Ellos también en su regularidad siguen las leyes de kosher. Y alguien estaba haciendo un guisado y estaba haciendo carne de cerdo en salsa verde. Y le dijo, no te lo comas, nomás pruébalo. Para saber si tiene suficiente sal. Y ella dijo, no. Pero no te estoy diciendo que mastiques la carne, nomás pruébalo. No, es que no me estás entendiendo. Ya el animal está ahí, está cocido. No debemos de hacer eso. Es por eso que ustedes vieron cómo traté al objeto para tratar su conciencia cuando entró.
¿Por qué? Porque al tratarlo como algo que no es limpio, inmediatamente nos trae la conciencia de que no está limpio. Ajá. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Alan? Sobre lo que estaba tocando Rosalía antes de unas partes también, cuando hay una diferencia grande cuando está hablando el Rav Shaul, el contexto es muy diferente que cuando Yeshua está hablando en todo, porque él está hablando, con la excepción de cuando fue como dos veces a lugares que no fueron entre el territorio judío. Con esas excepciones, él estaba completamente hablando en un lugar judío, con comida judío y todo eso. Y ese es el lavar de las manos. ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos? Que no es un mandamiento en la Torah, es un mandamiento por los rabinos. Y ese es cuando dice lo que entra en la persona no es lo que le hace malo, es lo que sale de la persona. Y también en algunas Biblias tiene otra cosa que dice, y con esto hizo todas comidas limpias. Pero ese es comidas todavía. El contexto es comida en Israel, no tenía puerco en la carnicería, solamente tenían carnes de animales limpios, pero la pregunta que estaban haciendo era si era bien para lavar de las manos lavados o no manos lavados. Y dice, sí, puede comer con eso. Y lavados ceremonialmente, no como en una manera especial, no solamente lavados, tampoco tenía que estar. Y él hace ese punto algunas veces, Yeshua, de que la diferencia entre lo que dicen los rabinos y lo que dice Dios, ¿no? Porque a veces es una cosa buena y a veces es una cosa que él se siente que no es buena, ¿no? Entonces es ese contexto. También el otro ejemplo de eso fue ustedes que nulifican, no sé qué es la palabra, como eliminan el sentido de la palabra de la mitzvah de Dios cuando dicen todo lo que pudiera ayudar a mis padres es Corban, ofrecido a Dios. Corban, que es palabra de Dios. Es ofrecido a Dios. Y en esto no honran a sus padres para ayudarle a sus padres, que es el mandamiento que él dice es más importante que este Corban de ofrecerle a Dios. Porque Dios le dio a estas personas para ayudar a sus padres. Esa es la mitzvah que Dios quiere. Entonces él estaba enseñando la interpretación correcta de la Torah que siempre hace él. Y dice, ustedes eliminan la palabra de Dios por sus mandamientos de los rabinos. Y en el caso de lavar las manos también hizo eso. Pero Yeshua tampoco habla mucho de las leyes dietarias, del dieta, ¿no? No se ven mucho de kashrut, no se ve nada de kashrut en lo que habla Yeshua. Porque él siempre estaba hablando de algunas cosas. Uno, las cosas que él se llamaba las cosas pesadas de la ley. Y también estaba dentro de Israel, donde las cosas de kashrut no fueron un asunto. El kashrut no fue un asunto. El de ni cosas ofrecidas a ídolos casi estaba un asunto. Pero el de lavar las manos, sí, las tradiciones de los rabinos sí fueron un asunto allá. Pero el contexto, kashrut no fue un asunto. Tenías que hacer mucho esfuerzo para agarrar algo que no fue kosher. Tenías que viajar mucha distancia y recogerlo y traerlo a sí mismo de una tierra. Incluso, hermanos, el relato, gracias, hermano Al. Incluso el relato que sucede, tengo entendido que es en el libro de Hechos, ahorita lo estaba buscando, cuando Kefa se queda dormido y recibe no queda dormido, perdón, entra como en un éxtasis, recibe una visión y ve en la Reina Valera lo traduce como lienzo de 4 esquinas, cuando realmente el manto de 4 esquinas es el talit. Literalmente lo que él vio es un talit descender, lo que nosotros usamos para las oraciones, con muchos animales que no eran limpios. Y después Kefa, Adonai le dice, mata y come. Y dice, no, Adonai. Le contesta, nunca mis labios han tocado cosa inmunda. Y esto sucede varias veces. Pero impresionantemente, hermanos, sabemos que aquí Adonai no estaba anulando las leyes kashrut, porque inmediatamente después de este éxtasis, ¿qué pasa?
jefa, hay alguien que quiere oír de la palabra del Señor, pero ¿sabes qué? Es inmundo. Es romano. Y él dice, ¿voy o no voy? Inmediatamente esa visión lo estaba preparando. Y después dice, ahora yo he entendido que el mensaje es para todos. Entonces ahí, hermanos, realmente no está hablando de que ya le vamos a dar rienda suelta y a todo ese elemento. No, estaba hablando que ahora las naciones, por medio del Señor, se estaban purificando para venir a conocer las buenas nuevas. Es el contexto de ese Es el mensaje. contexto, sí, porque qué raro que inmediatamente después de eso no llegó un gentil a ofrecerle taquitos de adobada a Kefa. Lo que pasó es que alguien vino y tocó y dijo, compártele a los que tú consideras inmundos. Cuando el Señor ha dicho, no llames inmundo lo que ahora yo he santificado. A los gentiles. ¿Por qué? Porque este hombre ya estaba listo. Se le mostró al Mesías y inmediatamente creyó. Él y toda su casa. Entonces, ese relato muchas veces se quiere usar para anular la ley de Kashrut. Como decía nuestro hermano Alan, en el relato de Mateo, de Marcos y Lucas y Juan, el problema no era el guardar apto o guardar kosher, porque ellos ya lo hacían. Ya con las naciones era todo un mensaje diferente. Yo lo que sí, hermano, es que les invito a que tomen una plataforma, cuando están leyendo, especialmente el libro de Corintios, tomen una plataforma o envisionense un pueblo que no conoce a Dios ni en lo más mínimo, y ahora se quiere acercar al Dios verdadero. Ellos tenían ahora que cambiar su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de comer. Toda su vida tenía que dar un giro completamente para agradar al Señor. Y ellos lo que querían era aprender. ¿Y qué hacían al aprender? Mandarle cartas a Rab Shaul. Puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Por eso muchas veces dice, consciente a la comida, en el tema de las relaciones, en el tema del matrimonio. Rab Shaul estaba contestando respuestas porque la gente quería vivir su vida adecuadamente, mas no sabían. Este pueblo lo único que sabía, hermanos, era idolatría, paganismo y inmoralidad. Entonces, en nuestros tiempos, hay el beneficio que mucha gente antes de venir al judaísmo mesiánico, por lo menos conoce la palabra. Y digo por lo menos porque muchas veces dicen hasta versículos fuera de contexto y no leen antes y no leen después. Y muchas veces los aplican como se los enseñaron cuando están completamente salidos de contexto. Nos ayuda que ya conocemos la palabra. Lo que pasa es que aquí la estamos tratando de edificar de acuerdo a como la palabra lo instruye. Mi hermana Rosalía. El transcurso que estuviste explicando, hablaste de que Moshe, de que la Torah no se les dio de trancazo, ¿verdad? Que fue poco a poco. O sea, lo que sí se les dio en el monte Sinaí fueron los 10 mandamientos. Y de ahí en adelante, porque siempre en mi mente eso me causó mucha impresión, porque yo pensaba que toda la Torah ya es verdad. Entonces le fue dada conforme iban en el camino, el transcurso, conforme iban en el desierto. Por eso todo era sombra de lo porvenir. Así como Israel pasó un desierto y pasó un proceso de circuncidar su corazón, de dejar a Egipto fuera de sus vidas. Y antes de entrar a la tierra prometida, purificarse, limpiarse. Por eso tuvo que morir aquella generación. Por eso a los pies de Canaán llegó una generación que ya había conocido la Torah y que quedaron todos. Hermanos, nuestra vida es igual. Nuestra vida como judíos mesiánicos, como Kir Sadik, es un desierto. Cada día vamos dejando más y más y más atrás aquella generación, aquellos, no quiero usar simbólicamente, estamos dejando todos aquellos pensamientos, todas esas maneras antiguas de vivir. Y nos estamos preparando para un día poder venir delante del Señor y vivir eternamente con Él, en esa promesa que nos dio. Es una similitud. Ahorita usted está pasando por el desierto, digámoslo así. Se está enfrentando a Adonai una y otra vez. Y en su vida va a haber circunstancias en donde va a tener que decir, Adonai, ¿qué con eso? Y Adonai te va a decir, ahí está mi palabra. Entonces, de acuerdo a las circunstancias que iban sucediendo, él supuestamente tal vez iba escribiendo cada que le preguntaba, Adonai le contestaba. Iba instruyendo a su Entonces pueblo. él iba escribiendo, por eso se dice que la Torah fue escrita por Moshe, porque él todas las instrucciones que le daba las iba escribiendo conforme el caminar. Por ejemplo, la Torah no habló de ciertas cosas, bueno, habló de herencia, pero hubo un caso muy específico, las hijas de Zelofehad. Zelofehad murió sin varones, y la Torah hablaba de la herencia de los varones. Entonces Moisés dijo, se le acercaron las hijas de Zelofehad y dijeron, nuestro padre ha muerto
sin varón en su descendencia. ¿Podemos nosotras heredar la tierra? Y Moshe se quedó como, a ver, déjenme buscar. Buscó y dijo, espérenme, voy a consultar a Adonai. Y Adonai dijo, sí, que las hijas se casen dentro de la tribu del padre para que la herencia no se pierda, que no se casen fuera de su tribu para que esta herencia se quede dentro de los hijos de la tribu. Esa fue una nueva instrucción que el Señor dio. Sí, no, adelante. Entonces quiere decir que ya había una instrucción previa. Si él iba a revisar a ver qué pues se puede hacer, entonces ya desde anteriormente ya tenía. Desde que salieron de Egipto se iba añadiendo. Por ejemplo, hermanos, cuando el Shabbat ya estaba desde la creación. Para aquellos que leímos la Parshá de esta semana, nos damos cuenta que algo sucede. Cae el maná. Y Hashem les dice, no salgan el Shabbat a recogerlo. Todavía no se les daba la Torah, pero ya el Shabbat estuvo desde Génesis capítulo 2. Entonces ellos ya conocían el concepto de Shabbat. Ahí Hashem nomás lo estaba reafirmando. ¿Y qué dice? Adonai se enojó porque el Señor les dijo, en Shabbat no salgan a buscarlo porque no va a haber. Pero hubo aquellos tercos de corazón que se ciñeron ese sábado y cuando salieron, ¿dónde está el maná? Y Moshe, ¿pero por qué salieron el sábado si el Señor les dijo que no iba a haber maná el sábado? Por eso les dio doble porción el viernes. Entonces ciertas cosas se iban ajustando en el caminar. Realmente el pueblo estaba siendo instruido en el caminar del desierto. Impresionantemente. Bueno, vamos a orar, familia, y vamos a dar gracias